Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Sí, bien fritos. Está sabroso el calorcito, ¿verdad? Bueno, es nada más la introducción para agosto. Agosto ya es una probadita del infierno. Para que la piensen, ¿verdad? Bueno, como saben, estamos yendo a través de los temas del libro de Oikos, las reuniones durante la semana que tenemos en los hogares. Y como en el Oikos de nosotros, ya este jueves pasado terminamos ya el libro, ¿verdad? Y algunos de ustedes también ya lo terminaron. Y muchas veces podemos preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué más? Y no es una pregunta nada más concerniente a cuál es el siguiente libro, porque ya sabemos cuál es el siguiente libro, ¿verdad? Sino en cuanto a lo que aprendimos, a lo que vivimos, a lo que experimentamos a través del libro de Oikos, ¿verdad? Que tiene como propósito el que experimentemos un avivamiento, que quiere decir que hayamos nosotros experimentado una madurez espiritual superior, un grado de espiritualidad superior, ¿verdad? Que hayamos pasado de gloria en gloria, de nuestra relación con el Señor que se haya profundizado un paso más, un nivel mayor. Entonces, cuando nosotros pensamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo yo puedo continuar con esto, verdad? Bueno, por eso el último capítulo del libro, si ustedes no han llegado a ese, de eso se trata, la vida de devoción personal. Y el subtítulo de ese capítulo es la búsqueda diaria de Dios. Si ustedes se acuerdan, el título del libro es La búsqueda de Dios. Pero no significa que es únicamente a través del libro. Y se terminó el libro y se terminó la búsqueda de Dios, sino que en este último capítulo nos habla de que la búsqueda de Dios debe de ser una actividad diaria para el creyente. Diaria, que no nomás es cuando se lleva el libro, sino que es diariamente. Por eso, ¿verdad? Yo siempre les he promovido que ustedes tengan su devocional diario. Devocional, hermanos, devocional. Ahora, para que nosotros podamos apreciar, entender las cosas, es importante que tengamos entendimiento del significado de las palabras. Porque las palabras, cuando nosotros las entendemos, se nos abre un mundo superior a cuando no tenemos el entendimiento del significado de las palabras. Como aquí puede ser que ustedes tienen años oyendo devocional diario, pero ¿qué significa devocional? ¿Qué significa? Se fijan como una palabra que es muy usual puede hacer que diga, de veras, ¿verdad? ¿Cuál será el verdadero significado completo o el verdadero? Porque pues muchas veces tenemos ideas. Yo recuerdo cuando llegué como pastor aquí, que empecé a trabajar para que pudiéramos cambiar de versión, ¿verdad? De la Biblia en los estudios. Se tenía la Reina Valera y yo quería cambiarlo a la Nueva Versión Internacional. ¿Con qué propósito? No porque soy un liberal, sino para que hubiera más entendimiento de la palabra de Dios, porque ponía a prueba, ¿verdad? Yo en los estudios bíblicos, a ver, hermano, hermana, ¿qué significa esto? Pues creo que esto, y se imaginaban cosas que decía, ¿verdad? Digo, no, mire, déjeme, se lo leo en una versión más moderna. Oh, ya, entonces era que se inventa uno creencias de que tal vez esta palabra significa tal. Lo mismo puede suceder con el devocional diario, cuando nunca hemos verdaderamente entendido el verdadero significado de la palabra devocional, que viene de devoción, que tiene como propósito un devocional diario, a que nosotros podamos crecer en devoción a Dios. Miren, esto es lo que significa la palabra devoción. La devoción es amor, lealtad y entusiasmo
por una persona, actividad o causa. Entonces, ¿cuál es el propósito de un devocional diario? Nomás de calmar la conciencia de que ya leí mi Biblia, hice una oración y listo, ya hice mi devocional. ¿Será ese el propósito de un devocional diario? No, eso será el propósito religioso, pero no el espiritual verdadero que debe de tener un devocional. Un devocional debe tener como propósito que yo quiero verdaderamente crecer en amor por el Señor, en fidelidad, en lealtad para con Él. Quiero que se aumente mi entusiasmo al envolverme en las cosas de Dios en esta vida, en su causa. Quiero hacerlo con entusiasmo verdaderamente. Porque una de las características del cristianismo moderno aquí en Estados Unidos, existe esto, hermanos. Hay una rama del cristianismo que se les conoce como entusiastas, que muestran mucho entusiasmo, pero no es un entusiasmo verdadero espiritual, es un emocionalismo. Y luego los que no somos carismáticos, no mostramos entusiasmo, mostramos frialdad, indiferencia hacia las cosas del Señor. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Los dos. Ellos por un lado y nosotros por otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que falta esa devoción. Falta esa devoción tal y como es. Miren, hay el ejemplo de un hombre que mostró gran devoción y era parte también de sus retos que él hacía en sus tiempos. Él era un pastor bautista de color, un negrito, y pues yo sé que ustedes han oído de él, Martin Luther King Jr. Él era afroamericano y él se envolvió como activista de los derechos civiles. Duró 13 años presionando y presionando para que se pudiera legislar los derechos civiles para los afroamericanos. Y 13 años desde 1955 hasta 1968, cuando lo asesinaron. Por esa razón, por su convicción, por su devoción, por su entrega a lo que él, como estudiante y conocedor de la palabra de Dios, sabía que era lo correcto y que no estábamos como nación haciendo, si decíamos que somos una nación cristiana, que seguimos la Biblia, pues él quería que verdaderamente la siguiéramos la Biblia. Y él, en la manera en la que era un activista en el que él promovía que vamos a trabajar para los derechos de los afroamericanos, pero sin violencia, cero violencia. Diferentes maneras, pero simplemente para que se pueda legislar lo que deseamos. Y cuando lo asesinaron, él era un hombre joven, tenía 39 años de edad, ¿se imaginan ustedes? Igual la misma edad que yo tengo, ¿se imaginan ustedes qué juventud tenía, verdad? ¿Qué dicen ustedes? Nomás con los números al revés, ¿verdad? Ahora, él escribió esto, ¿verdad? Como les decía, él mucho hacía énfasis en la devoción, que tuviéramos nosotros devoción, ¿verdad? Por la obra cristiana, por las cosas que son correctas. Y esto escribió en una ocasión, dice: somos desafiados a dedicar nuestras vidas a la causa de Cristo, como lo hacen los comunistas. En aquel tiempo todavía estaba la Unión Soviética, ¿okay? Todavía estaba la Unión Soviética, no era Rusia, era la Unión Soviética de naciones comunistas. Dice: somos desafiados a dedicar nuestras vidas a la causa de Cristo, como lo hacen los comunistas con el comunismo. He visto estudiantes universitarios comunistas intentando apasionadamente ganar a sus amigos para el comunismo. Y lo hace la pregunta: ¿cuántos estudiantes cristianos han intentado alguna vez ganar a otros estudiantes para Cristo? ¿A quién le eres devoto?, preguntaba él. ¿Cuál es tu devoción? ¿Cuál es tu devoción?
¿A qué es a lo que es tu prioridad? ¿A lo que le tienes gran lealtad? ¿A lo que practicas con gran entusiasmo? ¿Qué es? Y es algo que nosotros debemos de analizarnos y ver, porque si nosotros somos sinceros y encontramos aquello para lo que yo soy devoto, entonces tengo que entender que si aquello tomó el lugar de Cristo, entonces eso es idolatría. Todo el que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Eso es idolatría. Muchas veces creemos que la idolatría nomás es tener imágenes y esto y lo otro. No, hay tantas maneras de convertirse uno en un idólatra. Simplemente, cuando uno está centrado en sí mismo, egoístamente, eso es un acto idólatra. Porque ahora todo gira alrededor de mí. La vida es egocéntrica, centrada en mí mismo, en vez de ser cristocéntrica, que todo esté centrado en Cristo. Entonces, si no está centrado en Cristo, si es egocéntrica, pues ahí vemos, ¿verdad?, que va en contra de la palabra de Dios. Y la Biblia constantemente a través de la Biblia enseña que eso el Señor siempre lo ha condenado, lo ha condenado, lo ha condenado. Era una de las cosas por las cuales se condenaba el pueblo de Israel. Ahora, la devoción cristiana es amor, lealtad y entusiasmo por Cristo, por su forma de vida y por su misión. Entonces, si usted se considera un cristiano verdadero, auténtico, entonces eso es para usted. Usted tiene que decir, sí, esto tengo que ser yo. Así es como yo debo de reflejar mi vida ante mis compañeros de trabajo, de escuela, mis familiares, mis vecinos, donde quiera que sean, que puedan ver que soy una persona devota. Porque pueden ver mi amor por el Señor, mi amor por el prójimo, pueden ver mi entusiasmo para estar envuelto en la voluntad de Dios, en hacer sus cosas, en mi forma de vida. Estoy entusiasmado en la misión de Cristo, de compartir el Evangelio para otras personas, etcétera, etcétera. Tantas cosas, ¿verdad?, que envuelven el participar en el extendimiento del conocimiento de Dios en las vidas de las personas. Entonces, ese debe ser nuestro deseo, nuestro ideal. Y por eso es que les digo que el devocional diario tiene como meta el que yo crezca en esa devoción. Que yo crezca en esa devoción. No tiene como meta nomás a silenciar o calmar mi conciencia, porque ya leí la Biblia y oré. Señor, te pido por mí, te pido, amén. Ya me tengo que ir. Ya hice mi devocional. Así sí me preguntan, ¿haces? Sí, yo hago mi devocional. ¿Se fijan cómo podemos nosotros caer que es un legalismo, es una religiosidad, en vez de procurar la espiritualidad verdadera? Es muy fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el legalismo, la religiosidad es natural ya de nosotros, porque es de la carne, es de la humanidad caída. La espiritualidad, eso es lo que debemos de luchar en el poder del Espíritu Santo para someter a lo que es natural y hacer lo que no es natural en nosotros. Y verdaderamente ganar esa batalla. Son batallas, luchas, guerra espiritual constante que debemos de tener y vencer. ¿Por qué? Porque yo quiero tener devoción a Cristo. Yo quiero tener ese amor por el Señor creciendo, esa lealtad al Señor, esa fidelidad creciendo, ese entusiasmo por su obra. Por eso es que uno puede notar y puede ver uno que si tengo devoción, ¿qué tanto tengo devoción por el Señor? Por el mismo entusiasmo que uno tenga por las cosas del Señor. Por el entusiasmo. Porque en la religiosidad, hermanos, en la religiosidad, si yo estoy envuelto en alguna actividad, en alguna responsabilidad, en la obra de Dios, en algún quehacer, si aquello para mí es una carga y que estoy buscando la oportunidad para descargar aquello, dejarlo,
es porque mi devoción está muy pobre. Mi devoción está muy pobre. Porque el estar cumpliendo con la voluntad de mi vida, eso lo voy a hacer con un gran entusiasmo, porque lo veo como un gran privilegio, una gran fuente de bendición para mi vida y no una molestia, una carga que yo quisiera dejar para poder hacer algo más de lo que verdaderamente es mi devoción. ¿Se fijan? ¿Por qué quiero abandonar y aventar la arpa aquello? Porque tengo algo que para mí es más importante y a lo que le tengo más devoción. Y entonces esto me está estorbando. Entonces es una manera en la que nosotros podemos ver nuestra condición espiritual. Por eso es que la importancia de un devocional diario, pero un verdadero devocional diario, ¿verdad? Como les digo, no nomás ese tipo de devocional religioso, nomás para calmar la conciencia y para poder decir, oh, yo siempre hago mi devocional. Y tenga ya la impresión de las personas, que es espiritual esa persona. Cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad no lo es. ¿Y de qué sirve que engañemos al pastor o a todas las personas a nuestro alrededor si al Señor no lo engañamos? Y lo peor de todo es que nos engañamos a nosotros mismos, porque nosotros somos los únicos seres que tenemos la capacidad hasta de engañarnos a nosotros mismos, no nomás a engañar a otras personas. Y después no la creemos nosotros. Nos la creemos y creemos que estoy bien y ya me la creí, ¿verdad? Cuando la realidad no es así. Bueno, entonces, la devoción al Señor, el deseo por el devocional, tiene sus pasos. Miren, el primero, ¿verdad? Tu vida devocional es alimentada por tu deseo de estar cerca de Dios. Cuando un cristiano tiene el deseo de estar cerca de Dios, de estar en la presencia del Señor, de tener comunión con el Señor, de tener esa relación espiritual, personal con Él en su presencia, oír de Él y yo responderle a Él en esa transacción espiritual de relación. Porque el Señor me habla y yo le respondo y Él me responde y yo le hablo. Y cuando se tiene ese tiempo y se tiene ese deseo, entonces aquel deseo va creciendo. Lo peor es cuando ya llegamos a estar tan fríos, tan indiferentes, que en realidad no sentimos ningún deseo. Podemos estar oyendo lo que estoy hablando y estar oyendo bla, 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 bla. En vez de estar siendo impresionados. Como por ejemplo, pongo a prueba a ver qué tanto a usted le impresiona esta clase de versículos, ¿verdad? Del Salmista 42, 1 al 2 dice, así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Cuando usted lee estos versículos que hablan de la ansia que una persona tiene de estar en la presencia de Dios, ¿cómo reacciona usted ante estos? ¿Cómo los lee? Así como venado sediento, sí. O lo está de, ay, sí, ese soy yo, sí, yo siento ese deseo de veras. Y ¿cómo reacciona usted ante eso? Es prueba espiritual para nosotros cómo nos impacte la palabra de Dios. Como en este caso, en este tema. ¿Cómo me impacta a mí? Verdaderamente me abre un gran deseo de, igual que el salmista, de tener una sed, porque cuando habla como un venado sediento, como otra versión dice, como el ciervo brama por las aguas, así brama mi ser, oh Dios, tengo sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Reina bailando, Reina Valera. Y cuando uno ve, cuando dice como el ciervo brama, el ciervo es un venado. Y es que era muy común, ¿verdad? Era una imagen muy clara, ¿verdad?
allá en aquella área. Cuando había las sequías, que no llovía y entonces los arroyos no tenían agua, los venados andaban bramando de sed. No quieren que yo brame, ¿verdad? Para ilustrarlo, pero bramaban con muchas ganas, se oía hasta la ciudad cómo los venados estaban deseosos por el agua, buscando arroyos donde tomar agua. Entonces esa imagen la toma el salmista y dice, así estoy yo por la presencia de Dios. Como un venado sediento por agua, con necesidad de tomar agua, así estoy yo con una gran necesidad de estar en la presencia de Dios y tomar de las aguas vivas que Él da, que Él ofrece. ¿Cómo le afecta a usted esta clase de versículos cuando los lee? ¿Queda indiferentemente? ¿O se identifica usted y dice, sí, ese soy yo? Así siento yo. Entonces ahí es donde podemos evaluarnos, ¿verdad? Por eso es la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es para que nos evaluemos, como este otro versículo, que es lo mismo. Salmo 84:10 dice, un solo día en tu templo es mejor que 1000 en cualquier otro sitio. Preferiría ser portero del templo de mi Dios que vivir una vida cómoda en palacios de maldad. Se fijan cómo el salmista veía como lo más importante estar en la presencia de Dios. Y es porque para ellos, ¿verdad?, el templo era sinónimo de la casa de Dios, donde Dios se manifestaba espiritualmente. Y es que así era, ¿verdad? Había las manifestaciones de lo que le llaman la gloria Shekinah, ¿verdad? Manifestaciones visuales de la presencia de Dios, como en el día del sacrificio, una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, y era una experiencia espiritual tremenda, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y era algo tan importante y a la vez tan peligroso, ¿verdad?, el no verdaderamente participar de una manera espiritual, y principalmente para el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el que estaba representando al pueblo. Él primero había hecho un sacrificio en representar al pueblo, y esa sangre iba y la iba a derramar ahí en el lugar santísimo. Pero era tan serio todo eso que al sumo sacerdote lo amarraban de aquí del pie. Porque si él no estaba bien con Dios, si había sido hipócrita y verdaderamente no había confesado bien su pecado y tenía pecado oculto y estaba nomás jugando la parte religiosa, entonces cuando se presentaba la presencia gloriosa de Dios ahí, caía muerto. Y entonces ellos sabían más o menos cuánto duraba el ritual, y cuando ya se tardaban decían, híjole, vamos a sacarlo. Porque nadie podía entrar al lugar santísimo, nomás una vez al año el sumo sacerdote. Y entonces lo sacaban, ahí salía debajo de la cortina. Vamos a tener que hacer otra vez, a ver quién va a tomar el lugar del sumo sacerdote, y a ver, y te imaginan ustedes el que sigue que diga, ay, entonces esto va en serio, ¿verdad? Ahora, que así nos pasara a nosotros, que tuviéramos nuestro devocional hipócritamente y nos pasara lo mismo, que cayéramos muertos por hipócritas, por falsos, por religiosos. Pero no, ¿verdad? Dios es misericordioso y no. Pero sí tenemos que trabajar en lo auténtico, en lo verdadero debemos de trabajar. Entonces, tu vida devocional es alimentada por tu deseo de estar cerca de Dios. Mientras más crezca tu deseo de estar cerca de Dios, menos le va a fallar a tener un verdadero devocional. Menos. Mientras menos tenga el deseo, pues menos va a verdaderamente a practicar un verdadero devocional diario. Menos.
Y ya se va a conformar con que no, pero es que yo leo la Biblia y no, yo ando orando, y cuando ando trabajando ando orando, y cuando ando acá ando, y podemos usar toda clase de invenciones, clase de excusas por la cual no tomamos ese tiempo especial. Y sí hay muchas cosas muy buenas, y no digo que no sean buenas, el leer libros, escuchar mensajes, ver YouTube, todas las cosas que ustedes puedan pensar que son ayuda para aprender, son buenas, pero que no tomen el lugar de un devocional en el que verdaderamente yo vea que me va a hacer crecer en mi intimidad con Dios, no tan solo nomás en conocimiento acerca de Dios, porque hay diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. ¿Verdad que hay diferencia? Saber de Dios y conocer a Dios. Muchas veces creemos que con saber y aprender es suficiente. Tenemos el ejemplo claro de una persona que sabe más que todos nosotros juntos de teología, de doctrina, y sin embargo se llama el diablo. Entonces, no debemos de engañarnos, creer que nomás con aprender, información va a ser suficiente. No, tenemos que conocer al Señor, no nomás del Señor, sino al Señor, y eso es el devocional diario, ¿verdad? Que debemos nosotros practicar. Ahora, recordando, ¿verdad? Que la vida devocional involucra la Biblia, ¿ok? La vida devocional involucra la Biblia, ¿sí? Pero, hermanos, de una manera especial, ¿ok? No nomás agarrar la Biblia como un libro, como cualquier libro, ok, entonces tengo que leer la Biblia, voy a leer aquí, ok, ya. No va a tener el beneficio espiritual que debe tener. Puede ser que tenga algún beneficio intelectual en el sentido de que aprendió algo de la Biblia, pero el beneficio espiritual es cuando yo verdaderamente vengo a la Biblia consciente de que es palabra de Dios. Palabra de Dios, y por ser palabra de Dios, Dios mismo me va a hablar. Entonces, yo voy a tener un tiempo de conversación con Dios cuando abro la Biblia. No nomás un tiempo de leer la Biblia. ¿Se fijan que hay diferencia entre un tiempo de leer la Biblia y un tiempo de conversar con Dios? Porque Él me va a hablar a través de las Escrituras. ¿Lo creen eso? Y entonces yo respondo a Dios. Eso es lo que es una relación personal, ¿verdad? No es algo mecánico, ¿verdad? Como con un robot, no, es con una persona real y verdadera, no más que espiritual. Entonces, por eso es que la vida cristiana es una vida de fe, no de vista, de fe. Entonces, yo verdaderamente creo que esta es palabra de Dios y que me estoy abriendo a escuchar a Dios que me va a hablar, y yo le voy a responder, y Él me va a responder, y yo le voy a hablar, y vamos a estar así, en una conversación. Eso es un devocional con Dios. Eso es un devocional con Dios, en el que estamos así. Entonces, envuelve la Biblia, pero no nomás el libro de la Biblia, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios, que yo verdaderamente esté consciente de que estoy entrando en comunión con Dios. Tengo una cita con Dios. Así como cuando usted tiene una cita con el doctor, ahí se encierran en un cuarto y hablan personalmente uno a uno, ¿verdad? Así tengo una cita con el Señor, abro y Dios me va a hablar. Porque fíjense, en 2 Timoteo 3:16 lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, quiere decir que es de parte de Dios, ¿verdad? Tiene el Espíritu de Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, una verdad absoluta. Entonces, cuando yo entro ahí y Dios me empieza a enseñar, me está enseñando lo que es la verdad absoluta. Entonces,
si yo estoy consciente de que Dios me está enseñando lo que es verdad, ¿para qué le peleo? ¿Para qué le discuto? ¿Para qué le alego? Porque muchas veces pasa eso, que estamos estudiando ahí. Sí, pero no, que no, esto no es realista, y que por esto, y que para acá, y que es que los tiempos han cambiado, y podemos estar así. Pero si estamos conscientes, Dios me está hablando y me está diciendo esto, más bien yo soy el que me debo de someter, no tratar de que Dios le cambie. Entonces Él me va a enseñar lo que es la verdad absoluta, y la tengo que aceptar por fe. Y dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, que muchas veces nosotros nos negamos a aceptar lo que está mal en nuestra vida. A veces nuestro mismo cónyuge nos dice, no, es que tú esto, no, es que tú para acá y para allá. Y hay personas que nos pueden hacer ver lo que está mal en nuestra vida y lo negamos, no lo aceptamos, pero cuando Dios nos lo hace ver, ¿verdad que es diferente? Tiene que ser diferente. Porque muchas veces de otra persona lo vemos nomás como una crítica, lo vemos como un ataque, lo vemos de una manera diferente, pero cuando viene de parte de Dios, entonces ya ahí, como les digo, no tiene ni caso que estárselo alegando, discutiendo o peleándole el punto, porque Dios no me está criticando, Dios no me está atacando carnalmente, negativamente, no. Él me está haciendo ver en dónde estoy mal. Me hace ver en dónde estoy mal en mi vida. Ahora, ¿hay algo, usted considera que puede haber algo mal en su vida, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios, ¿verdad? No necesitamos ir a un psicólogo, no necesitamos ir a un consejero, necesitamos ir únicamente a la palabra de Dios. Y ahí la palabra de Dios, Dios mismo, nos va a hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Y no tan solo eso, porque Dios es un Dios perfecto, no tan solo nos dice, estás mal aquí, y ya que nos quedemos desanimados, desinflados, y lo que ahora nos corrige. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Corregir quiere decir, mira, estás mal aquí, pero esto es lo correcto. Corregir viene de correcto. Esto es lo malo que haces, esto es lo correcto que debes hacer. Entonces ya cambia, ¿verdad? Ya no nomás fue una crítica así negativa, ¿verdad? Decir, es que tú eres esto y esto y esto. No, nos corrige. Nos corrige. ¿Okay? Cuando estamos equivocados, y luego, no tan solo eso, nos enseña a hacer lo correcto. Nos enseña a hacer lo correcto. Entonces vemos aquí un balance. Aquí vemos un balance. En que el Señor obra, ¿okay? en lo que somos y en lo que Él quiere que hagamos. Lo que somos y lo que Él quiere que hagamos, porque dice, nos enseña a hacer lo correcto. Por eso, cuando vemos esta definición de la devoción cristiana, vemos que también aquí hay un balance, dice, es amor, lealtad y entusiasmo por Cristo, por su forma de vida y por su misión. O sea, porque aquí vemos, ¿verdad?, que en la vida cristiana hay el momento de estar pasivo ante la presencia de Dios, pero luego hay que estar activo. Pasivo, activo. Y muchas veces tendemos a irnos a un extremo. Yo nomás quiero ser pasivo, estar estudiando, leyendo, meditando, aprendiendo y esto y nada. Nomás pasivo y no activo. Y hay otros que no. Descuidan esto y nomás activo. Hay que hacer, activo. Cuando la Biblia nos dice, es un balance. Los dos son de acuerdo a la voluntad de Dios. No nomás uno o el otro, no porque una persona tenga esa inclinación hacia la actividad, quiere decir que eso así es como debe de ser, o como una persona tenga la inclinación hacia la pasividad, la meditación, que así es como debe de ser, no. Tiene que ser como dice el Señor, como dice la Biblia, y la Biblia siempre habla de balance, que así es como nosotros debemos de practicar la vida cristiana.
con ese balance. Por eso es que el siguiente versículo, ok, déjenme recordarles que es el versículo que vimos, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados. Se fijan hasta ahí, pasivo, todos nosotros somos pasivos, Dios no está hablando, somos pasivos, dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Todavía ahí, todavía es pasivo, pero nos está enseñando, dice, ahora no te quedes allí. Por eso viene ya el siguiente versículo. Versículo 17 dice: y Dios la usa, la palabra de Dios, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Se fijan? No para que uno sea un monje que nada más está en el puro aprendizaje, oración y meditación de la palabra de Dios y estoy como los monjes allá, ¿verdad? No, dice, también te quiero acá. Te quiero. Eso es la verdadera devoción. Que estés envuelto en mi obra, en mi voluntad, en mi gran comisión que yo los dejé. ¿Qué dice la Escritura? Porque sí nos gusta mucho, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra de ustedes, es un regalo, es un don de Dios. Y luego nos gusta mucho, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también dice que fuimos, como quien dice, recreados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para ser monjes? Para que llevemos a cabo las obras que Él preparó de antemano que lleváramos a cabo. ¿Se fijan? Para que les llevemos a cabo. Entonces, lo pasivo es importante, lo activo es importante también. Los dos son importantes. Ahora, esto, vemos, ¿verdad?, que los devocionales diarios van a equilibrar nuestra vida. ¿Okay? Van a equilibrar nuestra vida. Ahí en ese pasaje de Lucas, uno de los pasajes que vimos en el libro, ¿verdad?, de Oikos. Y sabemos, ¿verdad?, la historia de las dos hermanas que recibieron la visita del Señor Jesucristo en su casa. Y una de ellas inmediatamente se sentó a los pies de Jesús y empezó a escuchar sus palabras, su enseñanza. Estaba absorta, aprendiendo de Jesús, queriendo conocerlo mejor. Ella sabía que Él era el Mesías y quería, ¿verdad?, sacar todo lo más posible, tener una relación más íntima con Él, enamorarse más de Él, conocerlo, todo esto. Mientras que su hermana, ¿verdad?, ella pensó diferente. Ella dijo: aquí tenemos al Mesías a nuestra casa, a Cristo. Hay que prepararle una comida muy especial, porque Él es un hombre muy especial. Y se empezó a trabajar y empezó a sentirse frustrada y decir: hijo, ¿por qué mi hermana allá sentadota nomás escuchando y no viene y me ayuda? ¿Que no se da cuenta que quién llegó? Tenemos que preparar algo bien especial para él. Y ella siguió preparando hasta que ya su frustración llegó al máximo, ¿verdad? Y dijo: no está bien, ni está bien mi hermana, ni está bien Jesús. ¿Por qué Jesús no la reprende? Y le dice: ve a ayudar a tu hermana que estás aquí desde sentadota, ¿verdad? Vete a ayudar a tu hermana que no ves que está bien ocupada para allá y para acá. Y sin embargo, ¿verdad?, ¿qué dice la historia? Dice: ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Marta estaba preocupada, pues tenía mucho que hacer. Entonces se acercó Jesús y le dijo, ya se cansó y fue al Señor, al que reprendió: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Okay. Bueno, esta historia es una lección de esto, entre el ser versus el hacer. ¿Qué es más importante en la vida cristiana? ¿El ser o el hacer? ¿Qué es más importante? Okay, alguien se atrevió y dijo que los dos. Okay. Ahora fíjense. Si yo digo,
¿Cuál es más importante? Es porque estoy pidiendo una o el otra, ¿verdad? El ser. El ser lleva al hacer. El ser lleva al hacer. Ok, exactamente, ¿verdad? Primeramente el Señor quiere que seamos, para que el hacer, porque siempre el hacer va a reflejar lo que soy. Si yo ando en la carne y ando religiosamente, mi hacer va a ser eso. Un activismo religioso que me cansa, que me molesta, que estoy buscando la manera de que a ver si alguien más lo toma, pues ya siento una carga, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que yo soy, la condición espiritual en la que yo estoy. Por mi condición espiritual, es por eso que se refleja en mi hacer, mi condición espiritual. ¿Ok? Es por eso que la prioridad principal de nosotros es ser espirituales, para que nuestro hacer sea espiritual. El Señor quiere que seamos como Él, espirituales, para que lo que hagamos sea un verdadero ministerio, que ministremos verdaderamente, no nomás un activismo religioso, sino que estemos verdaderamente ministrando. Cuando nosotros somos, quiere decir que somos espirituales porque hemos estado conectados a la vid, a la viña, a Jesucristo, ¿verdad? Si se acuerdan de esa parábola que dice, que debemos de estar conectados a Él. Porque separados de Él, ¿qué fruto se puede dar? O sea, no se puede dar fruto espiritual, se puede dar fruto carnal. Pero dice, unidos a mí, vas a ser fructíferos. Entonces sí va a haber fruto espiritual en nuestra vida cuando nosotros estamos unidos en comunión con el Señor, que eso es lo que es el verdadero devocional diario en nuestras vidas, promover eso. Por eso Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino la hermana reprendiendo a Jesucristo y a su hermana, diciéndoles, hey Señor, pues tú llámale la atención. Tú llámale la atención y dile que se ponga a trabajar. ¿Cómo va a estar ahí sentadota nomás escuchándote? ¿No? ¿Qué fue lo que respondió Jesucristo? Que yo sé que ustedes ya saben, pero vamos a leerlo. Dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay fíjense, una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Cuál era esa cosa? Estar ante los pies de Jesucristo, escuchándole, relacionándose con Él, aprendiendo de Él, cultivando la relación personal con Él. Esa es la una sola cosa que dice, que debe ser la prioridad número uno en su vida. Eso es lo que debe ser la prioridad número uno en su vida. ¿Qué es lo que nuestro libro de Oikos en la página 229 nos dice? Dice, cultivar y tener una relación íntima con Dios debe ser la prioridad número uno para cada creyente. Y requiere tomarse el tiempo para sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. ¿Verdad que sí? Ahora la pregunta ¿es su prioridad número uno en su vida? No quiero que ni contesten, quiero nomás que se evalúen ustedes, se evalúen. No quiero que nadie vaya a pecar contestando nada más por apariencia, sino que verdaderamente por dentro ustedes se evalúen, porque Dios nos está evaluando a cada uno de nosotros. Déjenme terminar. Ya ven que cada capítulo tiene un versículo de memoria. Pues este capítulo también tiene un versículo de memoria, pero me gustó la paráfrasis que se hizo del versículo de memoria. Ese versículo de memoria son palabras del rey David, ¿verdad? Y miren cómo parafraseado, ¿verdad? Ya en nuestros días, en nuestros tiempos, en nuestro contexto, lo que dice, si no puedo lograr nada más en mi día
Lo único que buscaré por encima de todo es conocer a Dios y cultivar una relación con Él. Vea que tenemos muchas cosas que hacer en un día, hoy en día. Muchas cosas tenemos que hacer. Pero ¿qué está diciendo David? Dice, si tengo que escoger entre todas las cosas que tengo que hacer, dice, y nomás voy a poder hacer una, va a ser mi devocional diario. Presentarme ante la presencia del Señor y cultivar una relación con Él. Eso es lo que va a ser mi prioridad número 1. Entre todas las cosas que tengo que hacer. Porque muchos de nosotros siempre estamos metiéndonos en más y a todos decimos sí, y más, y más, y más, y más. Y descuidamos lo que Jesucristo dijo que era la prioridad número 1. ¿Qué es esto? ¿Okay? Ahí en nuestro libro, no sé cuántos lo harían, ¿verdad? Pero nos da un reto, el reto de 30 días. Ahí nos presenta un reto de 30 días y ese reto de 30 días dice, considera hacer el siguiente compromiso. ¿Okay? Y este es el compromiso. Dice, por la gracia de Dios, por el deseo de conocerlo más íntimamente, me propongo pasar tiempo a solas con el Señor en su palabra y en oración todos los días durante los próximos 30 días. ¿Por qué le ponen nomás 30 días? Porque se sabe que si una persona verdaderamente lo hace así como lo estamos hablando aquí, el de tener por 30 días un devocional espiritual, cuando se acaben los 30 días, yo lo voy a seguir, esto está hermoso. Esto es exactamente lo que yo necesitaba. Y le va a seguir. Una persona que verdaderamente lo hace espiritualmente, después de 30 días, no va a decir, qué bueno, ya se acabaron los 30 días, vámonos. Esa es la carnalidad. La carnalidad sí nos dice, ya me quiero quitar de encima esta carga. La espiritualidad no. La espiritualidad me dice, quiero más de tus aguas, quiero más de ti, Señor, quiero más. Más. Aquí vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Y así con el rostro inclinado, todos nosotros, yo le voy a dar oportunidad a que usted pueda responder, porque Dios nos habla y nosotros tenemos que responder. Eso es la verdadera espiritualidad, responderle a Dios. Entonces, ¿está usted dispuesto a hacer este compromiso de verdaderamente tener un devocional espiritual los próximos 30 días? ¿Está usted dispuesto verdaderamente a ese compromiso? 30 días. Si usted está dispuesto a ese compromiso, en señal de que verdaderamente está haciendo un compromiso con Dios seriamente, ¿verdad? Que es algo pasivo que usted está haciendo ahí en oración, diciéndole, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Ahora, activamente, muéstrelo, nomás poniéndose de pie y volviéndose a sentar. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, joven. Dios les bendiga, hermanas. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más que sabe que Dios le está llamando a hacer un lado la religiosidad, la carnalidad, y verdaderamente procurar la presencia de Dios por 30 días para que vean la gran diferencia que hace en la vida espiritual de un verdadero creyente? ¿Habrá alguien más antes de terminar en oración? Nomás se pone de pie y se vuelve a sentar. Dios le bendiga, hermana. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros. Para siempre es tu misericordia. Y Señor, gracias por las decisiones que se han tomado en esta hora de tu pueblo, de verdaderamente crecer en devoción para contigo, para con tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Queremos verdaderamente crecer en amor por ti, amor por el prójimo, en fidelidad, en lealtad. Queremos crecer en entusiasmo por Cristo, entusiasmo por el estilo de vida que Él quiere que vivamos, entusiasmo por la misión que Él nos ha dado en la gran comisión. Señor, ayúdame para que durante estos 30 días yo pueda enamorarme de ti de tal manera que se me haga imposible parar de estar en tu presencia. Gracias, Padre, por haber hablado a nuestros corazones y haber tocado nuestra voluntad. Te damos las gracias y te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para quien la honra y la gloria sea únicamente para Él. Amén.